Saludos, mi nombre es Gustavo Gómez y hoy voy a hablarles sobre la teoría de las relaciones humanas. Para hacer un rápido contexto, es importante traer a colación los postulados de Taylor y Fayol y fundamentalmente entender que después de la Primera Guerra Mundial Estados Unidos y la gestión de las industrias estaba altamente influenciada por el Taylorismo, por la administración científica, entre tantas cosas porque las ideas de Fayol tardaron 4 décadas en ser diseminadas de Francia hacia el resto del mundo. En ese contexto nos conseguimos una situación industrial o empresarial donde se había desvirtuado la práctica de la administración científica, fundamentalmente porque algunos gerentes habían hecho aplicación parcial de los postulados y en nuestros casos habían abusado de las bondades de la teoría, de lo cual se generó un escenario en el cual los problemas de los trabajadores eran superiores a los beneficios que recibían e incluso se llegó a la explotación laboral, lo cual derivó o degeneró en protestas sociales que llamaron la atención e hicieron importante para el estudio de la administración estudiar el comportamiento humano y su influencia en la productividad. El tema central o el tema no era solamente ya la organización racional del trabajo, sino además el problema de la motivación y la satisfacción del trabajador. Es así como surgen estudiosos de distintas disciplinas distintas a la ingeniería, como la sociología, la psicología, la antropología, el humanismo, que empezaron a poner sobre la mesa distintos aportes muy orientados al estudio del ser humano como el centro de esa organización. Entre los más resaltantes representantes podemos mencionar a Elton Mayo, a Marie Parker Follett, a James Money, a Oliver Sheldon. Cuando uno quiere hacer una síntesis rápida de cuál ha sido la línea de estudio y la línea de los aportes de estos representantes, rápidamente se puede dar cuenta, como lo decía, que se han concentrado en el ser humano como el centro o el más importante dentro de la organización para alcanzar la productividad, ese ser humano social, ávido de afiliarse a grupos y en consecuencia necesitado de ser motivado y ser liderado para alcanzar esa motivación. El representante más influyente de esta teoría es George Elton Mayo. Digamos que su importancia surge a través de su participación en el experimento de Hampton en la empresa Western Electric, que es un experimento que inició intentando estudiar cómo algunos factores ambientales afectaban la productividad de los trabajadores, que empezó a arrojar resultados contradictorios pero muy importantes y reveladores para la teoría de las relaciones humanas, y que dentro de los aspectos más resaltantes podemos revelar cómo a partir de estos estudios la organización informal comenzó a cobrar gran importancia como elemento de gestión. De igual forma se observó cómo la influencia de los grupos afecta la producción o la productividad, en este caso de las organizaciones, y de igual forma cómo la conducta de cada gerente y su método de liderazgo afecta el desempeño y el estado de ánimo de los trabajadores. De igual forma, como un punto importante, quedó en evidencia la importancia de comprender el efecto de los sentimientos, de las ideas y las conductas de los trabajadores y los gerentes en el desempeño. El autor Carlos Dávila, en su obra Teorías Organizacionales y Administrativas, hace una rápida síntesis de más o menos cuáles han sido los temas o las líneas de estudio en el marco de la teoría de las relaciones humanas, y lo clasifica en 4 grupos importantes. Un primer tema o grupo sería el liderazgo, la dirección o la supervisión, y en este tema cobra importancia el conocer cuál sería una forma de supervisión efectiva en el sentido de motivar a los trabajadores y despertar en ellos un estado de ánimo que sea favorable para la productividad. El otro tema está concentrado en la motivación y la satisfacción en el trabajo y la productividad. En este tema la idea central o el interés es conocer cómo se siente la gente dentro de la organización, cómo son las actitudes dentro de la organización de la gente para con el trabajo, y de igual forma cómo las diferencias en la motivación conllevan a diferencias en el rendimiento. Por otro lado está el tema de la dinámica de grupos y trabajo en equipo, y a través de este tema queda muy evidente cómo la teoría de las relaciones humanas trasciende de
ver a ese ser individual o ese hombre individualista que veían Taylor y Fayol, y ahora pasa a ver al hombre como un hombre social, ávido de afiliarse a pequeños grupos y en consecuencia a través de ellos satisfacer necesidades y conseguir motivación. Luego está el tema del desarrollo organizacional, que no es otra cosa que ese compendio de valores, conceptos, modelos y herramientas que representan la evolución de la teoría de las relaciones humanas. Por otra parte, es sumamente importante en este tema, entendiendo el contexto con el cual se da origen a esta teoría, marcar diferencias entre el taylorismo y las relaciones humanas sin pretender con ello decir que son teorías antagónicas, porque por el contrario son complementarias. Digamos que parte de esas diferencias están situadas primero en el enfoque organizacional, porque como sabemos el taylorismo y el mismo fayolismo partieron y se enfocaron en la organización formal, mientras que la teoría de las relaciones humanas se enfoca en la organización informal. Por otro lado, en lo que tiene que ver con el hombre, digamos que la teoría de las relaciones humanas trasciende del hombre económico al hombre social, ese hombre ávido de socializar, ávido de afiliarse a grupos, ávido o mejor con sentimientos y emociones, y allí se concentran los estudios de la teoría de las relaciones humanas. Y luego en el canal de eficiencia recordemos que el taylorismo se concentró en la división del trabajo como herramienta para alcanzar la productividad, y la teoría de las relaciones humanas se basa o se concentra en la motivación humana para alcanzar ese rendimiento, esa productividad. En lo que tiene que ver con la vigencia de la teoría, si nos cuestionamos sobre su vigencia en un mundo globalizado, con avances tecnológicos sumamente significativos, en un mundo virtualizado, incluso en un mundo que atraviesa grandes dificultades continuamente, como en el contexto actual de la pandemia que vivimos, que ha llevado a cambiar incluso la manera de supervisar y de organizar el trabajo, debemos darnos cuenta que la naturaleza social del hombre se mantiene vigente en los momentos actuales. Ese hombre social está allí aún, y en la medida que esa necesidad de socializar exista, habrá la necesidad de influir y estudiar la organización informal, las emociones e incluso el cómo liderar a ese hombre para que a partir del manejo de esas emociones bien entendidas alcancemos la productividad organizacional, de manera que podrán haber avances y cambios en la visión de lo que es el liderazgo, la motivación o la dinámica de grupos, pero la esencia de la teoría de las relaciones humanas estará allí vigente como herramienta de gestión humana, considerando al hombre en el centro de la organización para alcanzar la productividad. Gracias.